más rudo todavía. Y estas cifras son del doctor Ismail Chakmak, experto en nutrición vegetal, con quien tomé algunos seminarios hace unos varios años. Y bueno, él nos decía que cuando normalmente se revisan las cifras de personas que carecen de alimentos, pero normalmente poco se pone atención en la calidad de los alimentos. Y que en el caso de del zinc, hace 10 años se decía que a nivel mundial ya había 2.000 millones de personas con problemas de zinc, 2.000 millones de personas con problemas de hierro, y otros 500.000 personas con problemas de vitaminas y yodo. Y eso porque básicamente los alimentos no tenían la calidad nutricional. Entonces, eso nos lleva a otro problema que en el modelo de agricultura que estamos impulsando o que hemos venido, que ha predominado en México y en el mundo, pues solamente lo que a la hora de vender los productos, solamente nos pagan una partecita de los costos, porque hay costos que tienen que ver que aproximadamente un 31%, cita el doctor Manrubio, porque hay costos ambientales que no nos pagan, hay costos de la salud que no se pagan en los alimentos y obviamente costos económicos. Entonces, los alimentos están, por otra parte, mal pagados al campesino, y eso también hace que pues, el campesino a veces no puede tener los recursos para invertir en cosas que permitirían producir alimentos de mayor calidad. Y bueno, pues ahí fue donde empezamos a articular esta red, a vincularnos con agricultores, profesionistas que tienen que ver con la agricultura regenerativa. No vamos a entrar a definiciones, pero el doctor Prometeo Sánchez García, pues es uno de los profesionistas que más nos han apoyado o de los que hemos aprendido. Y esta parcela es de un colega que tiene una parcela en San Luis de la Paz, son invernaderos cubiertos de plástico, en donde está haciendo agricultura 100%, digamos, sin pesticidas y sin químicos, básicamente con un manejo orgánico. El ingeniero José Olvera López es parte de esta red de innovadores. Entonces, el primer tema que yo les digo es que muchas veces queremos ver proyectos articulados muy grandes, y estos proyectos empiezan chiquitos, a veces en 2.000 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados, a veces en el patio de la casa o en el corral. Y el ingeniero José Olvera López tiene más de 30 años en esta línea de producir hortalizas orgánicas o digamos sin pesticidas o sin químicos para mercados de proximidad. Estas hortalizas no las vende en los mercados de abastos, las vende en tienditas que él que atiende directamente o directamente a los consumidores. Entonces, esta sería una primera línea, digamos, de la producción de alimentos sanos, saludables para mercados de proximidad, y aquí prácticamente con insumos locales. Está incorporando microorganismos para hacer más eficiente el proceso, pero también son generados ahí en el estado de Guanajuato. El segundo caso que de los profesionistas que están articulados en esta red o que participan es el ingeniero Leopoldo Chel Ucán. Él está en Mérida, Yucatán, a un ladito de Mérida, en Timucuy, y está produciendo borregos en pastoreo regenerativo con un manejo de, ustedes ven ahí árboles en las praderas, y al final ya los finaliza y los comercializa en cortes al alto vacío, incluso ahora haciendo ya con comidas ya empacadas al alto vacío para el mercado local. Entonces, esta es una manera. Y bueno, el doctor Manrubio Muñoz Rodríguez agrega como 3 principios para el tema de la agricultura regenerativa, o para ponerle el sello regenerativo, que es un modelo de agricultura en donde hay que producir por una P, le llaman 3 Ps de la agricultura regenerativa. La primera es producir alimentos sanos y nutritivos, incorporar nutrientes estratégicos como los que ya les decía, zinc y hierro,
proteger a los agricultores y consumidores, proteger los suelos agrícolas, no solamente proteger, sino también regenerar los suelos y prosperar, obviamente buscando la mejoría económica, que haya crecimiento económico a nivel local. Y bueno, cuando se habla de innovación, a veces pensamos en llegar a cosas muy de vanguardia, muy, digamos, de nuestro siglo, de esos tiempos, y nos olvidamos de algunos inventos, de grandes inventos en la agricultura. Y aquí, pues yo les puedo decir el sistema Milpa. En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con el doctor Abel Muñoz, que en paz descanse, algunos 5 años antes de que él se nos adelantara, y por ahí en Texcoco, y él me decía que, bueno, fue mi maestro y eternamente agradecido con él, y él me decía que el invento más importante de los pueblos prehispánicos fue el sistema Milpa, y él hacía énfasis en lo que aporta el sistema Milpa, la nutrición humana, la nutrición vegetal y obviamente la parte de los suelos, ¿no? El doctor Abel Muñoz decía que uno de los sistemas de producción en donde hay que hacer más trabajo de innovación es en el sistema Milpa, justamente para que sea rentable, para que sea competitivo y para que se rescate todo lo que aporta. Y fíjense, hace algunos años el doctor Ismail Çakmak de la Universidad Sabancı de Turquía justamente señalaba que en el sistema Milpa uno de los hallazgos que él ha encontrado es el tema de los sideróforos, que normalmente hablamos del frijol como el bueno de la película en el sistema Milpa, pero pues el maíz, decía, el maíz tiene una habilidad de formar fitosideróforos y que esos ayudan justamente a mejorar la absorción de microelementos como el hierro, como el zinc. Y cuando asociamos microorganismos, tenemos sideróforos microbianos además, ¿no? Entonces, uno de los retos del sistema MIL y obviamente en el sistema, en el MIAF, que el Colegio de Posgraduados y el INIFAP han hecho trabajos muy relevantes. Entonces, creo que por ahí. Y el otro es que hay comunidades que están haciendo innovación y aquí les pongo esta fotografía, esta imagen de allá en el norte de Jalisco, justamente cuando estábamos trabajando con la FAO en el programa de seguridad alimentaria. La comunidad se llama Techalotita, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Es una de las comunidades más lejanas, más o menos de Guadalajara, serían como unas 9 horas entre parte en carretera, parte en brechas, muy, muy mal a las brechas, pero son comunidades que curiosamente están haciendo muchas innovaciones. Ahí, por ejemplo, pues hablan de que los pueblos prehispánicos están muy pues apegados al sistema Milpa, pero ellos han introducido el sorgo, el cacahuate, el girasol y la chía, porque pues han encontrado que pues el cambio climático le está pegando muy fuerte y la introducción de nuevos cultivos para ellos es vital. Y bueno, pues en el tema de la innovación también, aquí hay colegas que han salido del Colegio de Posgraduados o de Chapingo, de la Narro, de diferentes universidades que han trabajado mucho en lo que es mejoramiento genético, tienen semillas o empresas semilleras, creo que eso es una gran oportunidad, la producción de semillas, pero no solamente eso, miren, hay un tema que el doctor Chakmak decía que el tema de la nutrición a la semilla, falta trabajar mucho en lo que es bioestimulación y nutrición a la semilla. Él, por ejemplo, comentaba que pequeñas cantidades de fósforo, de zinc, entre otros nutrientes, pueden ayudar a incrementar el rendimiento hasta 600 kilos por hectárea en el caso de maíz. Y aquí les voy a poner un ejemplo de algunos productos que se han generado en diferentes tiempos por diferentes equipos. El Star DX, yo digo que es el abuelito de los bioestimulantes. Ese se desarrolló hace como unos 31 años en Jalisco, con la participación del ingeniero Brian Ellsworth, que venía desde Arizona. Inosit, ese fue un otro
bioestimulante que se trabajó, en el que incluso me tocó participar. Guanimbat es de otro colega. Y bueno, con esos productos bioestimulantes y nutrientes a la semilla son temas en los que los colegas se pueden involucrar y pueden contribuir a incrementar rendimientos. Como les digo, 500, 600 kilos por hectárea. Ya, y el otro tema en el que seguramente hace falta trabajar muchísimo es el tema de la innovación en lo que es bioregeneración de suelos. Para empezar, tenemos que empezar por aprender a interpretar resultados de fertilidad de suelos. Fíjense, en esta gráfica que les estoy compartiendo, ustedes ven, bueno, si alcanzan a ver ahí, en el caso del fósforo, nada más voy a citar el fósforo, tiene 215 partes por millón. Es de una huerta de aguacate en el estado de Michoacán. Y en esa huerta, digamos que el productor tiene fósforo como para unos 5 o 6 años, para 5 o 6 años no meterle nada de fósforo, ¿no? Sin embargo, el asesor técnico que estaba atendiendo esa huerta, pues estaba recomendando cada año entre 150 a 200 kilos de DAP. Lo que nos indica un laboratorio que se dedica a hacer este tipo de análisis es que más o menos un 50% de los suelos de México ya tienen la cantidad de fósforo suficiente, o sea que ya no ocuparían. Entonces, en un año donde los insumos son carísimos, pues la verdad es que empezar por hacer análisis de suelo es como para empezar a abrirle la puerta a la innovación, a ver qué hacemos, ¿no? Ahora, el doctor Prometeo Sánchez García dice, bueno, cuando hay más de 40, 50 partes por millón de fósforo en el suelo, lo que hay que hacer nada más es agregarle no lo que demanda el cultivo en total, sino nada más un 25% de lo que demanda para que podamos tampoco hacer minería agrícola, sino ir reponiendo un poquito del fósforo que se va a traer, ¿no? A sacar, perdón, extraer. Y cuando vemos materia orgánica 3.34, igual, ojalá y todos los suelos de México tuvieran arriba del 3%, porque eso nos implicaría que ya ahí en el suelo tienes más de 70 kilos de nitrógeno disponibles para el cultivo, ¿no? Entonces, en este tema de hacer diagnósticos de fertilidad de suelos, yo creo que en la cuestión de producción agrícola es indispensable y pues la invitación es que pues siempre avancemos hacia allá, ¿no? El otro tema en el que se está trabajando mucho y que hay muchos colegas involucrados es en lo que es cosecha de agua y cosecha de suelo, porque en la medida que hacemos cambios en las prácticas agrícolas, para empezar, reducimos la erosión se puede reducir al máximo la erosión y la otra, incrementar la infiltración de agua. Esta foto es de Valle de Santiago, Guanajuato, en donde un grupo de productores están cambiando hacia lo que es la agricultura de conservación. Creo que ese es un pendiente en el que hay que trabajar mucho. Podemos tener insumos de los que quieran, de la mejor calidad, pero si no hay agua, si no hay suelo, definitivamente la agricultura no tiene opción. Y luego la otra, a veces estamos pensando en cómo innovar hacia nuevos productos, hacia tecnologías de vanguardia, cuando en la parcela, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una parcela de maíz de 15 toneladas por hectárea, cuando ese cálculo se hizo cuando tuvimos ese repunte estratosférico de precios en los fertilizantes, los insumos los nutrientes contenidos en el rastrojo que se produce con 15 toneladas de maíz, tenía un valor superior a 21,000 pesos. Estamos hablando del precio de lo que valdría el nitrógeno que contiene el rastrojo, el fósforo, el potasio, calcio, magnesio, azufre, y todavía no le damos valor a las sustancias orgánicas que tiene el rastrojo. Entonces, igual antes de pensar en temas de gran innovación, tenemos que empezar a respetar y a cuidar el suelo, ¿verdad? Porque dejando ahí. Y ahora sí, cuando ven esta foto que les estoy compartiendo es la foto de antes el tema que normalmente se refería a la gente, los agrónomos, los productores, eran mezcla física, ¿no?
decía la MF 15, 10, 20, ¿no? O algo así. Y aquí estamos hablando de esta fórmula, se le llamó fórmula productiva azul y plata. Los colores azul y plata, pues ya entenderán por qué el colega es egresado de suelos de nuestra, de la Universidad Autónoma Chapingo y él quiso ponerle los colores. Fórmula productiva azul y plata y aquí es donde empezamos ya en temas concretos de innovación. Aquí, ¿qué está haciendo? Se le está incorporando, el ingeniero Juan Rodríguez diseñó esto, le está agregando hongos formadores de micorrizas granulados con sustancias orgánicas, bioestimulantes y el concepto, en el caso de fósforo, fósforo de liberación escalonada, es decir, una estrategia de que el fósforo no se libere al mismo tiempo, porque es como cuando vas arriando ganado, duras 3, 4 días arriando ganado, pues tienes que llevar comida para 3, 4 días. El maíz o el cultivo que hablemos, pues lleva un ciclo y no va a comer todo de un jalón. Entonces, en el caso de fósforo, normalmente echamos una sola fuente, la fuente que sea, y en este caso el fósforo va en tres formas, en forma de trifosfato de calcio, difosfato de calcio y ortofosfatos. Eso es nada más para señalar una de las innovaciones que lleva aquí, ¿no? O sea, no son grandes descubrimientos, solamente ir acomodando las cosas con cierta lógica de cómo se maneja la nutrición en los cultivos, ¿no? Y bueno, esta es otra innovación, superfosfatos híbridos que llevan, ya no es la metodología solamente reaccionar la roca fosfórica con el ácido sulfúrico fosfórico, aquí ya incorporando materiales orgánicos y también algunos micronutrientes como el zinc y entre los ácidos orgánicos, ácidos fúlmicos, ¿no? Este es una foto cortesía del ingeniero Alejandro Mendoza del grupo Haifos, donde estoy trabajando. Y este otro producto es el biofactor azul y plata, que es uno de los ingredientes de la fórmula productiva azul y plata, que básicamente son esporas de hongos formadores de micorrizas granulados con sustancias orgánicas fisiológicamente activas, retomando el concepto que han acuñado los profesores investigadores del Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo. En sustancias orgánicas fisiológicamente activas están integradas muchas sustancias que enseguida las vamos a estar viendo. Y bueno, aquí esta es otra innovación. Uno de los problemas que hay en el caso de México es el zinc. Hay un laboratorio que reporta que más o menos entre un 60 y 70% de las muestras que le llegan para hacer análisis de suelos son suelos con deficiencias de zinc, entre 60 y 70%. Y sabemos que el zinc participa en muchísimas reacciones metabólicas, funciones metabólicas, tanto en la planta como en los animales, como nosotros. Y entonces, para empezar, si tenemos deficiencia de ese microelemento, no vamos a tener, el cultivo no va a tener buen desarrollo, va a tener un sistema inmunológico más susceptible y en la parte productiva también va a tener menor rendimiento y menor calidad. En el caso de los humanos pasa lo mismo, los animales, o sea, problemas reproductivos, problemas de desarrollo y problemas con el sistema inmunológico. Entonces el zinc es uno de los nutrientes estratégicos que deberían de estar en el 60-70% de nuestras recomendaciones técnicas para los agricultores, ¿no? Entonces aquí el problema del zinc es que cuando lo aplicas al suelo directamente, normalmente se bloquea el zinc. Hay muchos elementos que bloquean al zinc. Por ejemplo, un exceso de fósforo bloquea el zinc, son antagónicos. Entonces, lo que aquí se está haciendo, estas innovaciones, que también es parte de un equipo de innovadores, estar haciendo productos con un esquema de bioquelatación, o sea, hacer que el zinc quelatado con sustancias orgánicas fisiológicamente activas otra vez, ¿no? Y a la derecha lo que tenemos son sustancias orgánicas fisiológicamente activas, granuladas, para poderlas integrar en las mezclas físicas, en los fertilizantes convencionales. Porque normalmente el problema es que tienes el producto granulado que vas a fertilizar, pero las sustancias orgánicas vienen líquidas, vienen en polvo, vienen en una formulación que es incompatible para meterlo al equipo de aplicación.
Entonces aquí esto lo interesante es que se están granulando para que se puedan usar en la agricultura convencional y en la agricultura regenerativa. Es decir, es de alguna manera buscar la forma que estos insumos pues también sean fáciles de aplicar, porque si no, el agricultor tiene complicaciones y no simplemente no lo hace, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras imágenes, algo con lo que a la izquierda, bueno, en una de las fotos, el producto blanco es zeolita. La zeolita la hemos menospreciado, incluso muchos agricultores a veces dicen que la zeolita va nada más como relleno, y no, la verdad es que la zeolita, hay investigaciones del INIFAP donde hicieron tratamientos, por ejemplo, de zeolita perdón, haciendo aplicaciones nada más de nitrógeno con urea, 100 kilos de urea, y otros tratamientos con 75 kilos de urea y 25 de zeolita, y encontraron que pues los resultados son muy parecidos, o sea, no hay diferencias significativas. Entonces ahora se están haciendo muchas innovaciones con zeolita, por ejemplo, mezclando urea, sulfato de amonio y metiendo zeolita un 10% para hacer los reabones, o metiendo, por ejemplo, la leonardita granulada también en el reabone o en la siembra, como una manera de meterle materia orgánica a los suelos y meterle también sustancias orgánicas, ¿no? Entonces, en el tema de la zeolita, hay mucho por hacer, no solamente en la nutrición vegetal, también en la nutrición animal y también en la parte de la reproducción de microorganismos y bioregeneración de suelos. La leonardita y la zeolita son dos elementos que México tiene. Hay mucha zeolita en México, hay también leonardita en el norte de México, y se pueden conseguir ya ahora con cierta facilidad. Y bueno, pues la microbiología. En esa, la verdad, hay una cantidad impresionante de opciones, tanto de microorganismos que tienen que ver con el nitrógeno, que tienen que ver con el fósforo, con el potasio, solubilizadores. Hay microorganismos para hacer enraizar los cultivos, para promover enraizamiento. Dice el doctor Víctor Olal de Portugal, dice, este microorganismo no tiene otra gracia más de que hacer que las raíces sean más grandes. Pues con eso es suficiente. Si tienes un maíz con una raíz de 30 centímetros, pues tiene una capacidad de absorción. Un maíz con raíz de 50, 60 centímetros, pues tiene mucha más superficie de exploración. Y en el caso de micorrizas, hace 2 años, el doctor Olalde nos decía 250 especies. Ahora, en la última conferencia que estuve, que ya van 350 especies de hongos formadores de micorrizas, y que están muchos disponibles, y que pues hay diferentes alternativas para obtenerlos y incorporarlos. Y miren, esto es lo que hacen cuando los microorganismos trabajan en esta línea de microbiología y nanotecnología. Hay mucho trabajo. Eh, Quiero decirles que en nanotecnología, la doctora Gabriela Garza está haciendo un trabajo extraordinario en la Universidad Metropolitana. En microbiología, por ejemplo, el doctor Víctor Olal de Portugal en el Cinvestav de Irapuato, y diferentes universidades están trabajando. Así que quienes quieran hacer innovaciones en microbiología, nanotecnología, ya hay mucho materiales por trabajar. Y los resultados son impresionantes. Miren, yo tengo en casos prácticos, y no en una hectárea, sino en miles de hectáreas que hemos tomado datos, incrementos de hasta 1.4 toneladas por hectárea en maíz cuando se usa todo el conjunto de microorganismos disponibles para la agricultura. Y bueno, quienes no quieren ver la cosa, el tema de la innovación en la microbiología como un tema que lo quieran ver más por el lado económico, miren, hice este pequeño cálculo comparando cuánto nos cuesta el nitrógeno en forma de urea, o el nitrógeno que fijan los microorganismos, ¿no? Considerando que la urea anda ahora por el orden de $700 y que podría subir todavía mucho más, y considerando una eficiencia del 60%, entonces una tonelada de urea realmente lo que se aprovechan serían 276 kilos de nitrógeno. 60% es hablar de mucho, en realidad
se pierde muchísimo en la urea. Entonces, dividiendo el costo, 13,000 pesos de contenido del precio de la urea entre 276 kilos, estaríamos hablando de un costo de unidad por unidad de 47 kilos el kilo de nitrógeno que en forma química. En el caso de los microorganismos, si consideramos un precio caro, hablemos de 500 pesos por hectárea de Azospirillum, por ejemplo, y que Azospirillum, de acuerdo a las experiencias, fija alrededor de 45 kilos por hectárea, 45 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, cada kilo de nitrógeno en forma usando microorganismos, estaríamos hablando que nos sale 50 pesos, 12 pesos con 50 centavos por kilo. Adicionalmente, pues hay beneficios como la formación de ácido indolacético, sideróforos microbianos, etcétera. Y aquí la recomendación es formar comunidades sintéticas microbianas. El doctor Oscar Fernández dice que el término correcto no son consorcios microbianos, sino comunidades sintéticas microbianas, cuando nosotros somos los que estamos agregando microorganismos, ¿no? Y bueno, este es el otro concepto en el que hay mucho por hacer, sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que es el concepto que han acuñado los profesores de Chapingo de suelos. Y aquí estamos hablando del conjunto de sustancias entre ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, ácidos carboxílicos, aminoácidos, extractos de algas marinas, nanotecnología, fitohormonas, etcétera, y que tienen que ver con mejoramiento de suelos, fortalecer la asimilación de micronutrientes, mitigar el impacto de factores adversos, incrementar la producción de microorganismos y reducir costos de producción. Esa foto es de Chiapas hace como más o menos unos 17 años. Aquí estábamos haciendo aplicación de ácidos fúlvicos con micorrizas y con otros extractos de algas marinas. Y bueno, pues las sustancias húmicas, creo que en eso hay que trabajar mucho. Y aquí lo curioso es que a veces queremos pensar que lo que viene del extranjero es lo mejor. Por allá en el 97, hace casi 29 años, ¿no? 96, 97, 98, por ahí fue. Estábamos en Jalisco en aquel tiempo y hacíamos la importación de ácidos húmicos y fúlvicos de Estados Unidos, porque traíamos un asesor de allá de Arizona, y él nos decía que pues ese producto era buenísimo, y nosotros nos dimos cuenta después que ese producto se estaba procesando en México, en una planta de México, en el Estado de México, se exportaba a California y de allá lo volvíamos a importar, ¿no? Entonces aquí tenemos muchísimos materiales, hay muchas empresas ahora por fortuna que están trabajando en esto, y bueno, pues hay mucho por hacer en el tema de las sustancias orgánicas y en el tema de la nanotecnología. Cuando estamos hablando de nanotecnología, al menos en lo que hemos estado vinculados con los amigos de la red y con otros, con la doctora Garza Muriño, que hace el grupo Atabal, que hace este trabajo, estamos hablando de microorganismos. Son rotíferos, los microorganismos más de los prehistóricos que funcionan como bioreactores que acumulan todos los nutrientes que le pones en el medio, los transforman en aminoácidos, en reguladores de crecimiento, metabolitos secundarios, y están ahí disponibles. Y después la doctora Garza lo que hace es encapsularlos, ponerlos en diferentes capas para que algunos productos puedan liberarse en forma rápida, otros en forma más lenta, y pueden ser obviamente para consumo humano, para nutrición vegetal y nutrición animal también. Todo eso es lo que se está haciendo. Y bueno, el otro tema también en el que se está trabajando muchísimo en temas de innovación es en lo que es el sistema inmunológico vegetal. Normalmente nos dicen que hay que reducir el uso de pesticidas, pero sí, pero por otra parte tenemos cambio climático, condiciones extremas, mayor presión de plagas, de enfermedades. Y bueno, pues el tema de innovar en la parte del sistema inmunológico es una tarea, y ahí se está trabajando con fosfitos, con silicio, con aminoácidos, entre otros. Esta fotografía es
cortesía también del ingeniero Juan Rodríguez. Ahí está un insecto prácticamente atravesado con una planta de tomate donde se le aplicó fuerte cantidad de silicio y miren, ahí están los pelos que sirven también como protectores, ¿no? Y bueno, pues al final, si me permiten, nada más decirles que en los últimos 6 años hemos estado trabajando en temas de capacitación, tratando de articular, de fortalecer el trabajo de innovación y hacer la retroalimentación con los conocimientos que se generan en las universidades, Colegio de Posgraduados, Chapingo, Narro, Simvestab, Universidad Michoacana, entre otras. Y en Directo al Campo es una plataforma digital. Empezó como directoalcampo.com, ahora está como directoalcampo.pro, ya con una versión de vanguardia, más de 500 horas de capacitación ahí disponibles y también con esquemas de acceso gratuito para quienes digan que, para que no haya limitaciones de presupuesto, ¿no? Y entonces, nuevamente los pongo esos dos logos ahí en la parcela donde aprendí a trabajar, porque tenemos que regresar al punto de partida, que la innovación regrese a la tierra, ¿no? A nuestra tierra. Muchísimas gracias, doctor. No sé cómo andamos en tiempo. Muy bien, Rodolfo. Nos quedan algunos minutos para compartir e interactuar con los asistentes. Hay buenos, con muy excelentes comentarios, preguntas. Una que no aparece aquí, pero me la habían pasado, es sobre los precios de los productos, pero aquí Ileana de la Cruz Santos dice, muchas gracias, muy buena la presentación, muy interesante. ¿En dónde pueden conseguir los productores, o dónde pueden los productores adquirir los microorganismos? Yo creo que es una pregunta bastante importante para que tú nos dijeras, ya que trabajas en esto. El colega Raúl Armando Chanes Salcido, felicidades al colega Rodolfo por su brillante exposición sobre la agricultura regenerativa, que es un tema que debemos impulsar las instituciones de servicio, enseñanza e investigación, vinculando a las comunidades rurales, organizaciones de productores y empresas productoras de insumos amigables con el medio ambiente. Jorge Armida pregunta si has trabajado o tienes conocimiento para algo sobre caña de azúcar, para alguna tecnología regenerativa en caña de azúcar. Bueno, ya son varias preguntas. Sí, Rodolfo, muy bien. bueno, en el tema de los insumos, de los bioinsumos, miren, si nos buscan, ahí va a ser más fácil que nos busquen en Facebook, en Directo al Campo. Buscan en Facebook Directo al Campo o busca también en Facebook Red Agroinnovación. Ahí van a encontrar un número telefónico y ahí seguramente van a tener toda la atención que requieren. Y si no, aquí con el doctor, pues él tiene, nos compartimos ahí el número sin problema. Para que con gusto les recomendamos, les sugerimos por experiencias propias donde hemos encontrado los mejores insumos. Eh, Gracias, ingeniero Chanes. El ingeniero Chanes es el agrocompositor de nuestros tiempos. Excelentes composiciones musicales para que vean lo versátil que es el gremio agronómico, ¿no? Y bueno, en el tema de la caña, sí, sí, miren, la verdad es que en el tema de la caña es un tema que hay mucho que trabajar. Hace unos meses fui a Veracruz justamente a dar una plática sobre maíz y caña con agricultores y ganaderos. Y en caña hay mucho por hacer en el tema de la microbiología. También pues, por ejemplo, hay muchos suelos que tienen problemas con fijación de fósforo, está bloqueado, hay fósforo, pero está bloqueado, entonces ahí hay bacterias solubilizadoras de fósforo. Hay mucho que hacer también en el tema del nitrógeno, pues la caña es uno de los cultivos que requiere más nitrógeno. Entonces, si queremos bajarle el costo de producción, tenemos que empezar por tener nitrógeno en la materia orgánica, incrementar la materia orgánica del suelo. Eh, Teniendo materia orgánica van a trabajar los microorganismos, entonces ahí puedes trabajar con Azospirillum, por ejemplo. Hay dos especies que aquí en México se producen. Azospirillum, dos especies muy buenas, las dos. Y también bacterias solubilizadoras de potasio, ¿no?
Y ahí les va un tip. Hace algunos días tuvimos una capacitación con el gurú de la microbiología y nos decía que en el caso de los microorganismos, de los lactobacilos, los mismos que están en el yogur, el yogur natural, así, pero sin azúcar y sin frutas, los lactobacilos nos ayudan muchísimo para el tema de solubilizar fósforo y potasio. Entonces, en la caña seguramente va a haber muchos problemas de fósforo y de potasio, porque sobre todo en el potasio se ha ido haciendo como una minería agrícola, ¿no? Entonces, se va extrayendo todo el potasio del suelo y va quedando pobre el suelo. Entonces, ahora hay que hacer, no solamente aplicar, sino hacer soluble el que está ahí, ¿no? Ahorita le estoy poniendo aquí también hice una anotación de mi teléfono para dejárselo para quienes lo quieran. Nos mandan un mensajito de WhatsApp y con todo gusto lo vamos a... Ahí está. 462-373-5759. Y lo último que estamos haciendo en caña, no caña de azúcar, sino caña dulce, caña de mesa. En el sur de Nayarit estamos atendiendo allá a unos agricultores, ganaderos también, tienen ganado, entonces estamos atendiendo en temas de nutrición animal. Pero ya estando ahí en el corral, dicen por ahí, me dijeron, oye, y para la caña de mesa, ¿qué podemos hacer? Porque traemos un problema de fusarium. Entonces, resulta que el fusarium que tienen ahí como problema, digo, bueno, ¿cuál es la causa? Vamos analizando. Pues resulta que todos están usando un herbicida que se llama glifosato, el ingrediente activo glifosato. Está demostrado por una tesis doctoral que el glifosato es un factor que incrementa la incidencia de fusario. Entonces, en los terrenos donde han estado reiteradamente aplicando glifosato para control de malezas, se les incrementó ya el problema de su fusario, de tal manera que una inversión de más de 100,000 pesos se les puede ir de la noche a la mañana por un problema de fusario. Entonces, estamos haciendo un cambio ahí, sugiriendo un cambio de control de malezas, que ya no usen ese ingrediente activo, que le cambien, y hay opciones también regenerativas. Y también estamos haciendo ahí, le estamos recomendando dos cepas bueno, un conjunto de cepas de microorganismos que tienen un control muy, muy eficiente de fusario. O sea, microorganismos controlando a otros microorganismos. No sé, no sé si quedó contestado, doctor. Claro que sí, claro que sí, Rodolfo, muy, muy, muy interesante. Todo el público está muy interesado en este tema, porque aquí en el campus de Veracruz hablamos mucho de agroecología, etcétera, pero luego nos cuesta trabajo aterrizarla ya en campo, y tú nos estás abriendo una línea bastante interesante. Pregunta Liliana si ha trabajado algo en acuacultura o con acuacultura. La doctora Galdi dice, muchas gracias, doctor Rodolfo, por la excelente presentación. Y bueno, Jorge dice, gracias, doctor Rodolfo. ¿Qué sugerencias? Ya entramos a la parte social. ¿Qué sugerencias de políticas públicas considera pertinente para promover una agricultura regenerativa en estas épocas? Y yo tengo un comentario ya para terminar también, doctor. Lo que comentaste, el precio del urea, que es uno de los puntos que es mi área de trabajo. Pusiste el precio de 13,000. Ese es el que más o menos está ahorita, pero en la época del COVID, pero sobre todo cuando se vino la guerra, Rusia y Ucrania, se fue a 23,000 pesos. Era el momento oportuno para iniciar todo lo que es la agroecología, sobre todo en la parte de la caña de azúcar, que es un cultivo que utiliza muchísimo nitrógeno. Y actualmente con la guerra en Irán, que ya se paró, se bloqueó el estrecho de Hormuz, pues no pasa petróleo y del gas natural que pasa por ahí se utiliza para producir urea. Yo siento que se va a ir muy alto el precio en los próximos días, sobre todo ahorita que empecemos las siembras en junio, el urea. Entonces es la parte económica que justifica aún más la utilización de estas tecnologías. Pero bueno, te dejo la palabra, doctor, para Pues finalizar miren, y...
Lo primero que quisiera nada más es aclarar es que yo no soy doctor, yo soy aprendiz, o sea, la verdad tengo el grado de ingeniero agrónomo, estudié fitotecnia en Chapingo, pero ni maestrías ni doctorados, todo lo he venido aprendiendo ahí sobre la práctica. Y en este trabajo en la innovación les digo que pues los líderes de la innovación son otros, yo solamente soy algo así como el fogonero del tren de la innovación, ¿no? Estamos como juntando a los innovadores de diferentes lugares y aprendiendo de todos. Y sí, lo que dice el doctor, tiene razón, el tema de la urea va a ser, yo veo dos problemas. Un problema es el precio en sí, que va a estar carísima. No solamente la urea, también otros fertilizantes. Entonces, en el caso de urea, no solamente es el precio, va a ser también la disponibilidad. O sea, ahorita yo todos los días tengo la oportunidad de platicar con empresas grandes, que son nuestros clientes de fertilizantes, y ahora el problema que tienen no solamente es el precio, es nadie quiere correr el riesgo de traer barcos de urea porque hay incertidumbre de que si llegan a tiempo o si llegan después, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. En el caso del fósforo, por ejemplo, y justamente de eso hablábamos, de la dependencia que tenemos tecnológica, todo el ácido fosfórico que se consume en México, que se utiliza para darle valor agregado y hacer superfosfatos o hacer otros productos, todo el ácido fosfórico es importado. Entonces, si están estrangulados las vías de comunicación o de marítimas, pues prácticamente nos quedamos sin materias primas. Entonces, es tiempo de innovar justamente en el caso del fósforo, por ejemplo, una opción sería granular roca fosfórica con leonardita o con otros productos y acompañar el fertilizante con microorganismos solubilizadores de fósforo. En el caso del potasio, digo, del nitrógeno, pues obviamente está la parte de la microbiología, las compostas, pero al menos hay seguramente unas 4 o 5 especies de microorganismos buenísimos en el caso del nitrógeno y que con todo gusto les compartimos. Es más, si me mandan un mensaje ahí a mi WhatsApp, les comparto algunos materiales de capacitación que están de acceso gratuito para que ustedes se sigan capacitando en el tema. Pues muchas gracias. Gracias, colega. Acaba de mencionar también que nosotros tenemos más de 40 años de conocer a Rodolfo. Fuimos allá en Chapingo cuando fuimos con estudiantes y Rodolfo era muy participativo ahí también en la universidad. Yo creo que eso le sirvió mucho para ahorita andar en todo el país. Hay otros comentarios, Rodolfo, de Armando Chávez, de Chanes, sobre la parte política que hay que concientizar a los legisladores para que promover iniciativas, planes, proyectos, más bien políticas públicas en general para la agricultura regenerativa. Estela Josefina menciona que si podías hablar un poco de exebios como sustitutos de glifosato. Y Gilda Beatriz, sería prudente el uso de microorganismos eficientes combinados con materia orgánica como humus de lombriz u otros, ir cambiando la mentalidad de las personas sobre la toma de decisiones. Y Estela Josefina dice, soy Juan Rodríguez. Eh, ya no va a haber mucho tiempo para que conteste Rodolfo. Los comentarios aquí se quedan. Él los va a seguir viendo, nosotros también. Y bueno, ya dio también sus contactos. Nosotros lo tenemos, también se pueden poner en contacto con nosotros. Mi correo es de platas@colpos, aquí se los pongo. Y seguimos en contacto, Rodolfo. Eh, Excelente presentación, felicidades. Yo me siento muy contento de haberte invitado. Tengo el privilegio de ser amigo y para que no nos despidamos mucho, no nos retiremos mucho, seguir en contacto. Ya ves que ha creado mucho interés y pues queda pendiente y ya te comprometes a una próxima sección, la segunda versión, ya que Con mucho gusto, señor doctor, y siempre es un privilegio acudir a la fuente del saber, que es el Colegio de Posgraduados, una institución a la que le debemos mucho. Hemos aprendido mucho de profesores del colegio y también de ti, obviamente, doctor, de todo el tema de acuacultura, conferencias que has impartido,
nos han servido mucho. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los que se han conectado. Y ahí estamos a la orden, 462-373-5759. Con todo gusto damos seguimiento. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a subir la presentación que se grabó a YouTube y vamos a compartir el link para que la tengan ustedes y también la compartan con todos los compañeros interesados y la vamos a seguir reproduciendo. Un fuerte abrazo, Rodolfo, que la pases muy bien. Saludos allá a Guanajuato, toda la flota. Ahora andamos aquí en el estado de Hidalgo. Aquí Ahora estás ahí, sí. Yo creo que Chan está en Morelos, es lo que tenía yo aquí, entendido también por aquí en ahí. Pachuca, en la Bella Airosa. Eso.